Queridos hermanos y hermanas, amigas, amigos, me conmovió ver cada testimonio, me conmovió ver cada video de lo que han sido estos años y lo que ha sido la fidelidad del Señor. El anciano gobernante Martín decía que no tenemos un pastor youtuber, es verdad, pero hoy me vestí como youtuber, como para que podamos celebrar y comenzar una nueva etapa. No, realmente ha sido un desafío muy grande esta pandemia, el poder llevar adelante el trabajo en la iglesia, pero la fidelidad del Señor. Y saber que la iglesia está en el centro del propósito de Dios para nuestra nación, para nuestra ciudad. Y de esto quiero hablar un poquito en esta noche. Vamos a leer el texto de Filipenses, capítulo 2. Hoy comenzamos una serie que vamos a estar hablando durante todo el mes de diciembre, que se llama Cartas de Navidad. Y vamos a tomar diferentes textos de las cartas del Nuevo Testamento para repasar el tema de la Navidad. Y hoy vamos a tomar uno de los textos quizás más importantes y vamos a leerlo juntos. ¿Les parece? Muy bien, vamos a leerlo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y quiero en esta noche hablar acerca de la importancia y de la gloria de la iglesia. Y este texto nos invita a meditar de muchas maneras la realidad de la iglesia. El apóstol Pablo estaba escribiendo a una iglesia que era probablemente su iglesia favorita. De todas las iglesias a las cuales él le había escrito o que él fundó, esta era probablemente su iglesia favorita. Pablo estaba encarcelado y Pablo estaba siendo perseguido por causa de su fe y él se dedica a alentar, y esta es también llamada la carta del gozo. ¿Cuántas veces repite esta carta la palabra gozo? Pero esta parte que hemos leído habla acerca de la iglesia y el apóstol Pablo exhorta algunas verdades en cuanto a la iglesia de Jesucristo. Y quiero en esta noche solamente recalcar 4 cositas rápidamente, pensando en este aniversario, que sea de aliento para nosotros y saber que la iglesia de la misión está de pie. Y el apóstol Pablo, entonces, quiero rápidamente mencionar 3 verdades. Primero, la importancia de la iglesia, 4 verdades. En segundo lugar, la realidad de la iglesia. Tercer lugar, quiero hablar acerca del llamado de la iglesia. Y en cuarto lugar, el poder de la iglesia. Vamos a ver primero la importancia de la iglesia. Ahí tenemos el texto en el versículo 1, si lo podemos poner rápidamente. Por tanto, dice, ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, como hay comunión en el Espíritu, como hay afecto entrañable y misericordia. Pablo está escribiendo esta carta alentando a su iglesia, a la iglesia de los filipenses, a que trabajen
por la unidad. En medio de la dificultad había problemas y había cuestiones que estaban a ellos como generando tensiones. Y entonces el apóstol Pablo les dice, les escribe este capítulo 2 hablando de uno de los textos más hermosos que hay en toda la Biblia. Algunos dicen que es uno de los textos, bueno, un pastor siempre dice, debe ser pero este realmente es probablemente uno de los textos más lindos de toda la Biblia. Y el apóstol les escribe este himno, estas palabras acerca de Cristo en un contexto de todos los días, en un momento que están viviendo un problema muy singular. Y uno diría, bueno, ¿para qué gastar pólvora en Chimango, ¿no? Como decían ¿para qué gastar pólvora en esta gente que estaba luchando? No, tenés que publicarlo y hacer... No. Pablo está escribiendo su mensaje de YouTube, versión iglesia primitiva, y diciéndoles a ellos la grandeza de lo que Dios había hecho en Cristo Jesús y alentándolos. Pero esto nos dice y nos muestra la importancia que tiene la iglesia en el plan de Dios. Pablo les dice aquí en el versículo 1, les dice, piensen en toda la bendición que ustedes tienen en Dios. Este consuelo que viene de Cristo en medio de la persecución, este amor que viene del Padre, esta comunión que viene del Espíritu. Dice, como está todo esto, ustedes tienen todo esto. Hay un afecto entrañable y una misericordia. Apela a la unidad pensando, haciéndolos pensar la importancia que para Dios tiene la iglesia. Dios gastó todo lo que tenía, lo más importante que tenía, en favor de la iglesia, en favor de nosotros, de las comunidades de fe, una iglesia perdidita allí, en un lugar escondido en el Imperio Romano. Pablo les escribe uno de los himnos más grandes que hay en la historia de la humanidad. Qué tremendo, diciendo y afirmando la importancia de la iglesia. ¿Sabe cuál era el proyecto de Dios para transformar ese imperio? Pablo iba de ciudad en ciudad, como Sarmiento, dice, Sarmiento fundaba escuelas, fundaba cuantas podía, en la mitad de los campos y en la ciudad. Pablo iba recorriendo ciudades del Imperio Romano e iba fundando iglesias. ¿Qué esperanza habría para un imperio tan articulado, tan burocrático, tan opresor, que fuera transformado por comunidades débiles que se levantaban en aquel lugar? Pero el plan de Dios para la humanidad sigue siendo a través de la iglesia de Jesucristo. Y hay un autor que a mí me cautiva, que escribió un libro, y yo le voy a leer el título del libro, no le voy a contar todo lo que el libro dice, pero este autor dice así, es un famoso sociólogo, pensador, y él escribió un libro y diciendo en el título el mensaje de su libro, y él no es cristiano, él no es cristiano, y dice así, un sociólogo reconsidera la historia o cómo el oscuro y movimiento marginal de Jesús se convirtió en la fuerza espiritual dominante en el mundo occidental en unos pocos siglos. Un poco complicado, pero está diciendo el poder que Dios ha puesto tan importante es para él la iglesia, y la iglesia sigue siendo importante para él en este tiempo y en este siglo XXI. Quiero que pensemos como comunidad de fe. Afirmamos que el plan de Dios para Buenos Aires sigue siendo la iglesia, y la iglesia, la misión, es parte de ese plan de Dios para la ciudad. La iglesia, la misión, va a seguir trabajando y vamos a seguir realizando esta tarea. Hombres y mujeres nos reunimos para hacer luz y nos dispersamos para hacer sal. Y creemos que la iglesia tiene un rol fundamental para cumplir en este tiempo, porque la iglesia es importante para Dios. En segundo lugar, el versículo 2 nos habla de la realidad de la iglesia. Pablo relata que la iglesia estaba enfrentando dos cosas, dos problemas. Uno era oposición. En el versículo 29 dice, por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí. Pablo les dice y sabe que están pasando por gran oposición.
por una cultura antagónica a la fe cristiana. Estaban sufriendo persecución de parte del imperio, de parte de la sociedad. Pablo mismo estaba encarcelado y escribe esta carta desde la cárcel. Hay oposición afuera, también hay luchas interiores. En los versículos 2 y 3, acá da alusión a que había problemas de divisiones o de tensiones, de murmuraciones entre ellos. Y Pablo les dice, completen mi gozo, porque esa era la iglesia favorita de Pablo. ¿Y saben cuál es mi iglesia favorita? La Misión, es la que he estado sirviendo todos estos años. Completen mi gozo sintiendo lo mismo, dice, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o vanagloria. Pablo nos pone allí una realidad, la realidad de que en la iglesia hay problemas. La iglesia experimenta adversidades. Experimenta adversidades de afuera y también adentro. Esta era la iglesia preferida del apóstol, ya lo dijimos, y sin embargo tenían cosas que todavía tenían que trabajar y arreglar. La misión ha pasado por numerosas adversidades a lo largo de estos 23 años. Hemos pasado por el fuego, hemos pasado por el agua y hemos padecido sufrimientos en nuestros cuerpos. Hay algunos que no están ya más con nosotros, que el Señor se los llevó a su presencia. Y hemos pasado por adversidades. A ustedes os es concedido, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Y creo que esta es la normalidad de la iglesia y no debe sorprendernos. La realidad de la iglesia es que si hay un lugar donde va a haber problemas, es en la iglesia. Porque el enemigo lo primero que quiere coartar es el plan de Dios, que es la nueva realidad de la comunidad o la nueva sociedad que le está levantando. La iglesia, la misión, va a tener adversidades. Seguramente estamos haciendo algo muy diferente. Estamos haciendo algo que nos cuesta un montón. Estamos haciendo algo que creemos marca una diferencia en nuestra ciudad. Hay distanciamientos de todo tipo en nuestra comunidad, culturales, sociales, de pensamiento, de formación, económicos. Y uno dice, bueno, ¿por qué no se juntan mejor todos los que se parecen? Así no tienen tantos problemas. No, señor. Eso no sería la iglesia. La iglesia es llamada justamente a experimentar este tipo de desafíos. No le tenemos miedo a la adversidad. ¿Sabe? Quiero decirte algo. Bonhoeffer decía algo que para mí es muy importante. La iglesia tiene que caer a la realidad de que es una comunidad real, una comunidad de carne y hueso, una comunidad con sus falencias. Pero ahí está el brillo y la gloria de la iglesia, que es un milagro, que es imposible que podríamos estar juntos, a menos que. La realidad de la iglesia, piénsalo. Uno dice, ya estoy pensando en irme de la iglesia a otra iglesia. Ya te vas a encontrar con que en toda familia tiene problemas. Toda familia tiene problemas. La misión. Porque la iglesia es la realidad de un cuerpo que ha sido lastimado, como el cuerpo de Cristo, pero tiene la gloria justamente de este Cristo resucitado. Tercer punto, el llamado de la iglesia. Pablo les dice en el versículo 3, allí lo tenemos, lo vamos a leer juntos. Háganlo con humildad, dice, no haya entre ustedes vanagloria, no haya entre ustedes contienda. Parte de los problemas, había contiendas y había vanagloria. Había contiendas entre ellos, parece que algunos que dicen, nada hagan por contienda, parece que peleaban por el sabor y el placer de pelearse. No, la verdad no tenía nada que ver. Vieron que hay gente que se pelea y no importa que no tenga razón, se siguen peleando. O por vanagloria, el deseo de la gloria vacía. Este es nuestro deseo como seres humanos. Nos atrapa la gloria. Queremos tomar la gloria que solo le corresponde a Dios. Y esta es la ruina del ser humano. Y Pablo dice entonces, no lo hagan por eso, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Pablo nos llama a vivir una ética de la alteridad, una palabra media difícil, una ética donde miramos al otro, un estilo de vida donde nos llamamos a considerarnos con humildad.
pensando en nosotros como deberíamos pensar, así dice Pablo en otro texto de la palabra. Esto implica conocernos, esto implica mirar la necesidad del otro, dice, no busque, dice, considerándonos como superiores, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. No habla de que tenemos que tener un complejo de inferioridad, que te tenés que sentir una basura y mirar a los demás como que son mejores que vos. No es la idea. Lo que está diciendo Pablo, lo aclara en el versículo 4, dice, mirando la necesidad del otro, mirando al otro y lo que está necesitando como más importante en tu agenda que tu propia necesidad. Ir en contra de la naturaleza humana caída. Y Pablo pone un ejemplo y dice, el ejemplo supremo que tenemos es el ejemplo de Jesús. Por eso dice que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces el apóstol les plantea un llamado y el llamado es a un estilo de vida en humildad para hacia afuera y en humildad unos con otros. Una humildad que se concretiza en el servicio, en la ayuda a los demás. Y yo doy gracias a Dios, porque la iglesia, la misión, siempre lo digo, no es un sustantivo, la misión es un verbo. Y tomamos muy en serio nuestro llamado de servir. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque si hay algo que Dios ha traído a través de la adversidad, es un espíritu de humildad. Somos una iglesia, digo, y esto lo digo con una mano en el corazón, digo, lo digo, gracias, desde el momento que lo diga ya no deja de ser, pero digo, somos una iglesia que ha transitado el dolor y el sufrimiento para saber que si estamos hoy aquí es por gracia de Dios. Y la humildad es el llamado y el estilo de vida al cual Dios nos está alentando a caminar y a seguir caminando. Doy gracias por estos testimonios. Recordaba a Kyle y Claudia cuando estaban hablando, el día que nació Isaías, cuando nació Isaías, la iglesia, la misión, salía a un pueblito allá en una provincia, un pueblito perdido, dormíamos en una escuela, no había baños, era un desastre, y había nacido Isaías. Y Claudia estaba con alegría, obviamente, había nacido Isaías, que lo felicitamos porque se graduó de la secundaria, pero con la tristeza de no poder ir a ese viaje misionero. Y fuimos 40, y Kyle con lágrimas y también con tensión, Claudia le dice, anda porque te están esperando. Era el carpintero que teníamos para esa obra misionera. Y me recordaba estas historias de la fidelidad del Señor y de la fidelidad de esta comunidad en este llamado a servir, en este llamado a considerar al otro y la necesidad del otro. Cada vez que ha habido tiempos difíciles en la historia de la humanidad, se han levantado diferentes movimientos. Yo recordaba en la Segunda y la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se levantaron dos movimientos, básicamente. Un movimiento que buscaba de alguna forma entender el sufrimiento que se había pasado y todo se definía a partir de la muerte. La muerte era una realidad tan potente y que había pegado tanto en la humanidad como en esta pandemia, mucho más en las guerras, que había como una abrumación y todo era cómo vivir ante la realidad de la muerte. Y otro movimiento que se levantó principalmente de hombres que habían surgido de los campos de concentración. Yo pienso en tres que marcaron mi vida. Uno que fue el padre de la logoterapia, Viktor Frankl, otro Martin Buber, otro que se llamaba Emmanuel Levinas. Hombres que se levantaron en el medio del sufrimiento y dijeron, no, lo que ahora nos está llamando en esta nueva realidad es a servir al otro, pensar en el otro. El problema de esta humanidad, de esta sociedad, es que pensamos en nosotros, no hay humildad, no hay una consideración del otro y el llamado es a servir. Cuarto lugar, y termino, el poder de la iglesia. El poder de la iglesia. ¿Y cuál es el poder de la iglesia? Están estos versículos que recién leíamos y que volvemos a leer y que describen la obra de Cristo a nuestro favor. Porque todo lo demás muy lindo. Somos llamados, sí, y tenemos que aceptar, sí, todo lo demás. Pero el poder de la iglesia está en esta canción, está en este himno, como el que leía, similar al que leía Tincho en Isaías 53.
está en este himno que vamos a estar hablando en los próximos domingos. Este himno que habla de la humillación de Cristo. Dice que siendo en forma de Dios, que tenía todas las cualidades y las características de Dios, Él era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. No consideró el privilegio que tenía de ser igual a Dios, de ser Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó y se humilló, se hizo criatura, y como criatura se hizo siervo, y como siervo fue a la muerte, y a la muerte fue a la muerte de la cruz. Fíjense qué tremenda descripción de esta humillación de Cristo Jesús. Y después dice, en la exaltación, dice, por tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Este es el poder. Este es el poder de la misión. El poder de la misión no está en nosotros, no está en nuestra fuerza de voluntad, no está en tantos hermosos dones y recursos que hay acá. El poder está en Jesús. El poder está en esta canción de un Dios que se humilló en Cristo y que murió en una cruz para traer un mensaje que transformara nuestras vidas. Calvino decía, la única forma de ser transformados o de conocer a Dios o de conocer a Cristo es si entendemos este himno y esta canción. Para nosotros, el apóstol nos dice esta palabra o esta frase, quiero que tengan este sentir. ¿Y saben cómo dice en el griego original? Dice, quiero que piensen de esta manera, quiero que tengan una nueva mentalidad. La única forma de ser iglesia poderosa es tener la mentalidad que aquí nos describe el Evangelio. Este poder que nos describe la humillación y la exaltación. Esto que Cristo hace por vos y por mí, al morir en una cruz. Al hacer lo que yo merecía y al vivir de la forma en que yo no puedo vivir. Él me propone un intercambio. Oh, grandioso intercambio. Mas Dios, dice después, a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que bajo su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Esto a vos te tiene que dar un sentido de tremenda importancia, de valía. Dios tanto nos ha amado que Él nos ha entregado a Jesucristo. Esto tiene que darnos a nosotros esperanza. Esperanza de que al final, si Cristo ha triunfado, después de la humillación viene la gloria. Para la iglesia, después del sufrimiento, viene la gloria. Y nuestra gloria es la gloria que Cristo viene para ofrecernos. Así que tenemos mucho camino por recorrer. Tenemos muchas sendas todavía por caminar. Nuestra esperanza está puesta en este Evangelio y en este poder. Así que quiero alentarte, quiero hacer una oración y terminar aquí en esta noche y que te prepares porque vamos a estar conversando más acerca de estas cartas de Navidad. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias te damos por estar en esta comunidad de fe, por estar en la iglesia, porque la iglesia es tan importante para ti que diste tu vida. Tenemos que vivir seguramente realidades de adversidad, pero el llamado es a seguir adelante. El llamado es a caminar un estilo de vida de servicio y de humildad. En el poder del Evangelio, este Evangelio que describe lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Señor, que en esta nueva etapa, y yo quiero que ores conmigo por un momento, dile, Señor, que en esta nueva etapa que viene, nos renueves en el poder de este mensaje, para que este mensaje pueda crecer en mi vida y también en esta ciudad, de tal forma que hombres y mujeres puedan conocerte, familias puedan ser transformadas y nuestra ciudad
sabemos que un día se va a doblar a los pies de Jesús y va a proclamar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.